siempre defenderemos el hogar. ¿Qué hacer yo? Aceptar mi realidad y partir de mi realidad para mejorar. En el nombre de todos los hombres, yo les quiero pedir perdón. Damos gracias a Dios, le damos gracias a usted que nos permite un programa más, un día más, el poder compartir con usted su palabra, el poder compartir con usted los conocimientos de los asesores que hoy nos acompañan. Siempre es un gusto tenerlo usted en este programa Cruzadas Matrimoniales, Mayrita. Pues muchas gracias, es un placer de veras que los televidentes estén esperando cada semana estar aquí buscando una herramienta más para estar bien con su pareja, para crecer más como personas y en su familia. Bendito Dios por esta maravillón que nos permite llegar a sus hogares y ustedes que se dan la oportunidad de estar cada semana aquí compartiendo su vida. Gracias de veras a toda la gente que se da esa oportunidad de estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Empezamos con los asesores, saludando aquí a nuestros señores tan hermosos que nos acompañan. No, muchas gracias. No tan hermosos, ¿eh? No, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, Sí, bueno, a lo sí. mejor internamente sí son guapos, ¿no? No dejamos de ser maestros. Todavía somos fuertes. Dispuesta. Ella dispuesta. A lo mejor algo puede pasar más adelante que los haga hermosos, como dice Mayra. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, Gabriel, Mayra, doctor, es un placer aquí compartir con ustedes como siempre. Sí, doctor Guillermo, ¿cómo va? Pues también muy contentos, muy a gusto de que volvamos a estar aquí con todo este auditorio y con este equipo de trabajo que mucha gente de Cruzadas en Maravisión, pues tratamos de estar siempre presentes con estos temas muy importantes a tratar como el día de hoy. Sí, es un tema que es polémico, es un tema que levanta polémica y bueno, qué bueno que habló de Cruzadas. Queremos en este momento darle gracias a toda la gente que estuvo ahí en Aguascalientes en la segunda cruzada matrimonial de Aguascalientes. Muchas gracias, felicidades, perseveren. Esa es la parte importante. La cruzada no es un punto de llegada, sino es un punto de partida para trabajar, para seguir adelante. Y también a toda la gente que la verdad fue sorprendente cómo se nos acercaron ahí en Aguascalientes, que nos ven. Y también aquí en Guadalajara que nos han dicho muchos amigos, muchas personas que nos ven y que siguen el programa. Bueno, ya tengo un amigo que dice que los viernes, botanita y todo, y a ver, cruzadas matrimoniales. Entonces, bueno, nos da mucho gusto eso. Y también tenemos, como siempre, a Lili Calderón que nos acompaña en este programa. Lili, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios que estamos muy bien y nuevamente aquí en una edición más de Cruzadas Matrimoniales. Y bueno, como cada semana tenemos los regalitos para ustedes para que se comuniquen con nosotros. Tenemos el día de hoy 3 CDs de la Quinta Cruzada Matrimonial. También tenemos por aquí 2 playeritas de la Cruzada Matrimonial y bueno, traemos también un documento pontificio, que va muy ad hoc con el tema que vamos a tratar el día de hoy, que se llama Sexualidad Humana, el librito y bueno, Sexualidad Humana, Verdad y Significado. Es un documento pontificio en donde podemos encontrar, bueno, lo que es la sexualidad humana, cómo los padres de familia pueden educar en la sexualidad a sus hijos. Bueno, la primera parte la van a leer. Habla un poquito sobre la antropología, teología, filosofía. A lo mejor son conceptos un poquito que no vamos a entender muy bien, pero bueno, al final vienen cuestiones muy prácticas que las pueden aplicar con sus hijos y con su familia. Y bueno, pues llamen para ganarse estos regalos. Y también les recordamos nuestra página de internet, que es www.cruzadasmatrimoniales.org, nuestro correo electrónico, que es cruzadasmatrimoniales@mariavision.com. Y bueno, los correos que nos estén mandando, sus casos, la próxima semana, primeramente Dios, estaremos abordando un tema exclusivamente, un programa exclusivamente abordando los temas que ustedes nos comenten dentro de sus correos, los casos. Si tienen preguntas que comentarnos, pues con mucho gusto las abordaremos en la siguiente edición de este programa. Y bueno, para que podamos ampliar las dudas que unas personas en particular tienen, que quizá usted también puede tener esas dudas, ¿verdad? Sí, y con respecto a este tema en particular, pues ya comentamos, es un tema
que genera mucha polémica, incluso creo que dentro de la misma iglesia también genera polémica. Entonces es muy importante que seamos muy claros. Este tema se llama los anticonceptivos, ¿por qué no usarlos? Con razones filosóficas, psicológicas, biológicas. También nos va a acompañar una ginecóloga para decirnos las consecuencias físicas, psicológicas, morales y todo lo que implica el uso de los anticonceptivos, que poca gente lo dice o nadie lo dice del uso de ellos. Y este tema es sugerido por Lili por alguna cosa ahí que te sucedió con que ibas con tu novio, porque Lili no está casada pero tiene novio, ¿eh? Aprende, mi querida Fernanda, ya ves, ella sí tiene novio. Y entonces algo te pasó ahí que sí, de hecho, bueno, que a quien le sucedió fue a mi novia Jesús. Un día fue a la farmacia, ¿no? A hacer su mandado. Y por ahí la chica de la caja, una muchacha, ¿no? Que estaba así como haciendo publicidad de algo. Le voy a meter este sobrecito aquí en su bolsa del mandado, ¿no? Y se lo mete. Llega él a su casa y que ve que era una bolsita con pastillas anticonceptivas, ¿no? Con un pequeño manualito instructivo de cómo usarlas, en qué momento usarlas, y me las enseñó, ¿no? Oye, pues mira lo que me dieron, ¿no? O sea, como a mí, pues a mucha gente se las están proporcionando así como a la ligera, ¿no? Al natural. Entonces pensamos, bueno, pues es que ¿de qué se trata, no? O sea, esas pastillas hacen muchísimo daño a la persona, al ser humano. Entonces pues se nos ocurrió no proponer este tema, porque pues realmente los anticonceptivos, pues más que una ayuda que te puedan dar, la verdad es que te destruye como persona, destruye tu organismo y pues destruye al ser humano que puedes llevar dentro, ¿no? Entonces es importante pues tener esa educación, pues porque la vida es la vida y hay que defenderla, ¿no? Y nosotros estamos aquí defendiendo a la vida, al matrimonio, a la familia. Entonces, pues, si hay gente que apoya cuestiones que no son tan sanas, bueno, aquí estamos también nosotros para defender lo que es bueno y lo que es la verdad. Exactamente, mi querido doctor. Primero, empecemos por esa parte. ¿Hay consecuencias en la persona, en el uso? ¿Qué dice la iglesia acerca del uso de los anticonceptivos? ¿Cómo empezar este tema? ¿Cómo arrancar este tema? Pues mira, la verdad es que se me hace un tema muy complicado, porque lo primero que hay que aceptar es que de hecho son millones de personas, incluso católicos, que los utilizan. Esta es una realidad contundente. Como dicen, si no, pues no hubiera las estadísticas de 2 hijos, 3 hijos, 1 hijo. ¿Por qué hay 2 hijos? Pues porque usan anticonceptivos. Porque así como que muy santurrones de no tener sexualidad, eso no lo creo. Que es una de las sugerencias que tiene nuestra amada iglesia al decir como abstinencia conyugal en términos a veces de castidad conyugal. Es decir, el sexo tiene una función verdaderamente importante en la reproducción. Y si le quitas, le cancelas, renuncias al tema de la fecundidad, se queda en la parte del placer. ¿Sí? Esto es lo que se ha fomentado. En realidad el tema me parece que es el egoísmo, la fruición, el gozo del placer corporal por encima de la intención final, el objetivo, el plan de la reproducción y la productividad, que es la fecundidad. Entonces, por ahí me parece que hay un verdadero problema ético, moral, social, pero que es una realidad que ha alejado a miles, millones de gentes de nuestra iglesia este tema de los anticonceptivos, porque es tan discutido, tan candente, que la verdad yo quiero tocarlo también con pinzas, porque no es un tema fácil, ¿no? Sí, no lo es, Juan. Pues sí. Yo creo que es una situación y un ámbito enorme, ¿no? Enorme. Me parece que no es este tema simple que se pueda abordar y que se diga, bueno, hay que tomar tal o cual decisión, o tomemos tal o cual postura, o vamos a ver qué dice tal persona. No. Me parece que es un tema de estudio, es un tema de análisis, es un tema integral además, porque no solamente es cuestión biológica, sino también es cuestión física, emocional, espiritual. O sea, es un mundo de situaciones, ¿no?
San Pablo cita en varios momentos esta parte de la abstinencia, pero también cita esta parte de, bueno, pues ya lo dijera, al que le ande que se case, ¿no? O sea, finalmente tiene estas situaciones de relación y en donde hay que entender también qué es lo que Dios ha hecho con la parte sexual, genital y demás, ¿no? Porque si la sexualidad genital va a conllevar un placer, no es porque el ser humano lo haya definido así, sino es porque Dios de alguna manera así lo creó y eso tiene un plan también. Entonces, vamos, no puede ser un asunto ligero, pues, ¿no? Sí, y por supuesto no lo queremos tampoco manejar de una manera como ángel vengador con la espada, pecadores, lo estamos usando. No, queremos educar, queremos ver todas las dimensiones del ser humano y por eso invitamos a una ginecóloga que esperemos que llegue. No creo que se va a tardar, pero también aparte fuimos con alguien que usted conoce muy bien y que usted aprecia y que también tiene una gran pues valor moral para hablar de este tema, muy estudiada, Lupita Venegas, que nos hizo el favor también de darnos algunas luces con respecto a este tema. Entonces vamos a tener una entrevista, unas palabras de Lupita Venegas en cada bloque. Vamos pues al primer bloque de Lupita Venegas, que nos dice acerca de los anticonceptivos, por qué no usarlos. Estamos viviendo tiempos en que la mentalidad anticonceptiva se ha apoderado de todas las relaciones humanas, de todas las relaciones de matrimonio. La verdad es que nos reunimos en pareja, pero ya no estamos pensando en que los hijos son un don de Dios. Estamos pensando en que son una carga y cuando muy positivos queremos ser, los vemos como un derecho. Y esto ha generado la mentalidad anticonceptiva. Yo voy a tener hijos cuando quiera, como quiera y porque quiero, porque son para mí. Lo cual está haciendo un daño tremendo, porque estamos yendo contra lo esencial de la sexualidad humana. La finalidad, la doble finalidad de la sexualidad humana es unir y procrear. Es decir, a través de este acto de amor, la pareja se ama más, pero al mismo tiempo está abierta a la vida. ¿Qué pasó cuando entran los métodos anticonceptivos en el mundo moderno? Pues entra una división del sentido esencial de la sexualidad. Y entonces nos hace creer que la sexualidad es solo para el placer, olvidándonos del verdadero sentido. Y incluso hay una gran perversión en esto, porque el fin último de la sexualidad humana no es el placer. El placer es fruto. Es algo que regala Dios después de que yo me he entregado a otro por amor. Pero es lo natural que cuando yo me entrego por amor, abierto a la vida, se puede crear un ser humano nuevo, que es el fruto del amor de Dios. Entonces, psicológicamente, físicamente, hay muchísimas consecuencias, incluso espiritualmente, por el uso de anticonceptivos. Fíjate, a nivel personal, el único, digamos así, medicamento que entra al cuerpo para desordenar lo ordenado es el anticonceptivo. ¿Te has fijado en eso? Normalmente un medicamento entra para darle orden al funcionamiento de tu cuerpo, pero no pasa lo mismo con los anticonceptivos. Van a truncar lo que es normal, lo que es natural, lo que está ordenado y van a causar un desorden. Entonces se pagan muchas consecuencias. Los médicos te hablarán específicamente de ellas. Yo solamente te digo, lo menos que te puede pasar es que engordas como mujer. Es lo menos que te puede pasar, pero quedas mutilada en tu cuerpo y hay una serie de consecuencias de desórdenes hormonales que están trastornando la vida de la mujer. ¿Cuántos problemas no entendemos? ¿Por qué? La mujer está histérica, está de malas, está alterada. Muchas nos decimos, es que soy bipolar, yo creo que soy bipolar. No, es el uso de las hormonas, de los métodos anticonceptivos que giran en nuestro cuerpo y están causándonos un desorden también en lo emocional, no solamente en el aspecto físico. Y estamos invitados a gozarnos mutuamente, yo pensando en ti como mujer, tú como hombre pensando en mí. Y el placer que Dios regala es sensacional. Cuando no hay mentalidad anticonceptiva, esta relación amorosa se vive en lo profundo. Se puede incluso invitar a Dios a esta relación. No es nada malo. Dios inventó la sexualidad. Lo malo de la sexualidad es la lujuria. Es decir, el uso de la sexualidad con el fin único del placer.
Y eso es terrible. El placer llegará así, pero como premio, como fruto de que tú estás viviendo tu sexualidad plenamente como ser humano. Entonces, a nivel psicológico, espiritual y físico, los anticonceptivos dañan la relación de pareja. Se promueve el individualismo, se promueve el uso de la persona, se promueve el maltrato y el que tú aquí estás y me cumples. Así son los hombres, ¿no? Creo que parte de lo que pasa con los anticonceptivos es la ignorancia. ¿Cuántas personas de nosotros sabemos cómo trabaja nuestro cuerpo? ¿Cuántos días son los fértiles y cuántos días no son los fértiles? Y por eso caemos a veces en uso, como decía Lili, llegan, te meten un papel y dices tú, bueno, pues esto parece que me funciona, lo hago, sin saber que tú no conoces tu cuerpo y que realmente tu fertilidad nada más tienes de 4 a 5 días, tu cuerpo puede ser fértil. Entonces, en esos días es cuando se invita a esa castidad. Nada más 5 días de todo tu periodo, puedes tener esa castidad y no tener que tomar ningún tipo de hormonales. Entonces, cuando una vez que uno conoce su cuerpo y sabe cómo trabaja, igual se sabe que, bueno, hay que regular un periodo. Como médico, igual yo los invito a cada quien, si no sabes, igual que te acerques para platicar más o menos cómo es tu periodo trabajando, para empezarlo a regular de una manera muy natural, sin tener que dañarlo. Y así, una vez que conoces tu cuerpo y sabes los pocos días que tienes de fertilidad, no te vas a exponer a complicar y meter cosas que te acaban con tu regular vivir. Porque ahora sí, ahorita que hablemos con nuestros asesores, qué triste es que eso que estoy tomando para poder tener una sexualidad plena, por decir algo que mucha gente puede pensar, al final termino enojada, molesta, lo que menos quiero es ver al marido porque me alteran totalmente mi tranquilidad, mi paz. Entonces, ¿de qué sirve tomar una pastilla que al final de cuentas, lo que yo quiero, que es buscar a lo mejor el placer, ni siquiera eso va a existir? Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a su programa Cruzadas Matrimoniales y bueno, aquí le mandamos un saludo a Armando Navarro que felicita el programa y también agradecemos sus palabras que nos está diciendo aquí en la llamada que nos hizo llegar. También aquí tenemos una pregunta que nos hace una señora que nos habla de Zaguayo, Michoacán. Dice, pregunta, ¿qué pasa cuando una mujer se opera para no tener hijos? Dice, ¿qué problemas trae? Y la ginecóloga, bueno, físicos sí hay. Físicos hay. Psicológicos habrá, doctores. Y espirituales también. Espirituales también hay. Es un tema... Lo que pasa es que es un tema muy sensible para las personas. Sí. Entonces, si digamos lo que digamos, o se siente culpable, y como es irreversible, ya se operó. Aunque dicen que ha habido casos, ¿no? De que vuelven a ligarlas y incluso han tenido... Pero ya el hecho quirúrgico ya sucedió. Entonces, lo primero que hay que entender de estas cosas es que efectivamente la iglesia es muy comprensiva. Aquí hay que partir de la idea de que la iglesia comprende la condición humana. Jesús comprende la condición humana. Entonces, tampoco hagamos de este tema el satanizador de todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Comprende la época. Estamos en una lucha enorme anti-decrecimiento demográfico. Por eso es todo anti, ¿no? Entonces, la gente está preocupada por la sobrepoblación en el mundo, la sobrepoblación de la miseria, y hay que perseguir todo lo que fomente la sexualidad y que permita que las señoras sean como conejos y se reproduzcan. O sea, hay toda una conceptualización del crecimiento poblacional que fomenta todo este tipo de criterios. Y la gente, la verdad, es gente muy buena, de muy buena voluntad, que ignora muchas de estas cosas, inclusive ignora los temas que tienen que ver con las directrices de nuestro magisterio de la iglesia. Por eso también nuestra idea de los programas es acercarles un poquitito esta temática, como dice muy bien Juan, es muy amplia, todos lo sabemos, y es muy delicada porque toca fibras muy precisas. Yo simplemente quiero señalar un tema muy importante. La mujer, por excelencia, es receptiva. ¿Qué quiere decir? Que en ella cayó el del plan divino, el ser la que reciba la semilla del hombre
y recibe en su seno, en su cuerpo, en su matriz, recibe el don de la vida. Entonces la mujer es receptiva y como tal es responsable de cuidar el recinto sacrosanto donde recibe precisamente el don de la vida. Y esto la hace muy responsable de qué va a hacer, cómo va a atender ese recinto en donde está la vida. Y claro que esto hace que la psicología de destruir elementos que hagan esa receptividad posible, pues trastoca no solo los temas hormonales, no solo los temas físicos, sino trastoca toda una manera de ser como lo quiso el Señor, en la voluntad del Padre. Y por eso es muy importante comprender que esto es lo que está afectando mucho a la mujer, un desequilibrio en su misión como ser humano en este proyecto divino. Por eso es tan importante y la Iglesia en todos sus documentos lo subraya por todos lados. Ahorita nos va a comentar algo de ese documento que tiene, ¿verdad? De la regulación de la natalidad, ¿o quieres? Es el famoso Humane Vitae que fue, ha causado desde Pablo VI, porque es una encíclica verdaderamente importante. Digo, a partir de este documento es que se toca este tema con la seriedad y la profundidad teológico, acorde al magisterio de la Iglesia, y que realmente nos pone el dedo en la llaga, sobre todo un tema que a mí me impresiona mucho, el tema del egoísmo. Aquí el tema es el egoísmo. Por eso lo dice muy bien Lupita, decir el individualismo, el egoísmo y el creer que somos más corpóreos que espirituales. Si somos las dos cosas, entonces tanto importa que nos preocupemos por nuestra sexualidad como el fin de la sexualidad, que es lo unitivo y lo procreativo. Entonces, más bien es exhortar que si nos preocupamos por cuidar nuestro cuerpo, al mismo tiempo y más trascendentemente nos preocupemos por la espiritualidad, es decir, por nuestra alma. Y esto es crear la armonía de nuestro auténtico ser en el amor que nosotros debemos vivir hacia nosotros mismos y a Dios por sobre todas las cosas. Y ese documento es profético porque habla el Papa Pablo VI de los desórdenes que se pueden generar. Dice, los anticonceptivos generarían un desorden en el uso de precisamente la sexualidad, una degeneración, un egoísmo, etcétera. Y está hablando hace 50 años, creo que fue esa encíclica por ahí. Y es exactamente lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, la Iglesia no condena por condenar, sino simplemente enseña el camino y denuncia lo que tiene que denunciar cuando lo tiene que denunciar, y lo hace con toda categoría y lo hace con toda la autoridad moral y con todo el conocimiento de que eso no está bien. Médicamente hablando, ahorita por la pregunta que decía la señora, ¿qué consecuencias tiene cuando se hace una salpingotomía o una OTB? Es muy triste ver, por ejemplo, yo tengo mis pacientes y a veces, en el medio que yo trabajo, a veces medio clase pues, baja, y tristemente hay mucha ignorancia. Y lo que yo veo que ha traído como consecuencia es el abuso de las personas en la sexualidad. El que se esté ligada, cuando te embarazas, entonces abusa el hombre todos los días, no cuida qué días puedo tenerte, ahora sí puede tenerte, gozarte, no es todos los días cuando quiero, como quiero. Entonces la persona se minimiza mucho y su autoestima va bajando mucho, más en la cuestión, yo digo, emocional, ahorita pensando en mis pacientes que están ligadas. La cuestión médica, pues realmente cuando se ligan a muy corto plazo, a muy corta edad, nos lleva a la menopausia prematura. Que la menopausia prematura como causas es pues todo un trastorno hormonal físico, que pues un envejecimiento prematuro, por decir algo así prácticamente rápido, por aclarar más cosas. Y entonces esa parte emocional a mí me duele mucho, porque el abuso es demasiado con la gente que se opera mutuamente, hombre como mujer, y realmente ya no hay ese fin de procrear, de buscar tu cuidado. Ya es ese abusar muy feamente, más bien abuso y uso de las personas que caen en ese desenfado, ese cansancio de no querer estar con tu esposo. Juan, nomás quería agregar, aparte de que la Iglesia denuncia con toda autoridad, lo hace con toda la inspiración divina del Espíritu Santo. No nomás es por el conocimiento, sino por la inspiración y autoridad divina que Dios le ha puesto, ¿no?, en sus manos para administrar los sacramentos.
No, bueno, y el libro inspirado por excelencia es la Sagrada Escritura, ¿no? Fíjate que yo ahorita pensando en, bueno, finalmente la tradición de la iglesia sustentada en la palabra de Dios, y esta palabra de Dios en donde desde el principio, pues Dios dice, aquí hay algo, aquí hay un árbol, pero que esté ahí no quiere decir que se tiene que tocar, ¿no? Entonces ahí te lo dejo, pero no lo toques. Ahorita yo me preguntaba, bueno, el cuerpo creado por Dios para el que es creyente de manera perfecta, porque Dios es perfecto, ¿o qué, doctor? No, sin duda. No, bueno, sin duda. bueno. Más vale que... No. Por favor. No se equivoca. Dios es perfecto y entonces la estructura y el funcionamiento es perfecto. ¿Por qué violentas? ¿Por qué desperfeccionas? O sea, no se puede. Porque la perfección dice que no se puede. ¿Por qué tú, ser humano, insistes en ser como Dios, no? No, es que no es cierto, dice la serpiente. Lo que pasa que si lo haces, vas a ser como Dios. Y la mujer decide hacerlo, ¿no? Decide comer de este árbol. Bueno, si el cuerpo es en su funcionamiento es creado por Dios, porque también tendríamos que hablar, y en su momento a lo mejor hablaremos de que hay situaciones que médicamente se tienen que hacer, ¿no? Hay gente que se tiene que ligar porque su cuerpo corre peligro, por ejemplo. O sea, son situaciones especiales, ¿no? Pero en este caso, si el funcionamiento es perfecto, y decía Mayra hace ratito, estos 5 días no se puede, es por algo, pues. Es porque es parte de esa perfección, y de pronto el hombre llega y dice, es que sí tiene que ser, es que debe de ser, lo debo de hacer. ¿Por qué irrumpimos contra ese esquema tan adecuado y tan perfecto de Dios? Porque seguimos teniendo este egoísmo y este principio del pecado de serán como dioses, sí, irrumpiendo y desorganizando lo que está perfecto, ¿no? Quiero complementar. Es que exactamente por eso aquí en este inciso de la Humane Vitae dice graves consecuencias de los métodos de regulación artificial de la natalidad, 1968. O sea, 68, 40. Y es importante lo que dice aquí. Dice que podría también los anticonceptivos tener que el hombre, habituándose al uso de todo tipo de prácticas anticonceptivas, acaba por perder el respeto a la mujer. Y esto es el tema. Y por eso es tan importante comprender lo que está diciendo Juan, que es, si así somos creados, y lo dice también Lupita, altera todos los métodos anticonceptivos una armonía. Y nuestra tarea como católicos es respetar a la persona y respetarme a mí mismo. Entonces, mi tarea es cuidar mi cuerpo, no alterarlo para satisfacer mis caprichos. Yo digo cuándo, con quién, a qué horas y como se me antoje a mí, hasta la cara de la gente que dice se me antoja cuando yo quiero. Esa es soberbia, porque tienes que respetar lo que está instituido en tu cuerpo. Ritmos, tiempos, momentos, situaciones y circunstancias creadas también dentro de un sacramento. No es para que tú tengas sexualidad cuando se te pegue la regalada gana. Hay momentos, hay situaciones, hay épocas. Entonces todo esto tiene que ver con estos mensajes que ya se preveían. El abuso en temas de sexualidad y el abuso de los anticonceptivos va a fomentar la falta de respeto a sí mismo en la mujer misma. Y eso está grave. Y sí está pasando. Y está pasando. Hace 44 años se escribió ese documento y es profético. Por eso yo le comentaba. Vamos a el segundo bloque de lo que nos comenta Lupita Venegas, y vamos a regresar con un asunto muy importante, porque el uso de los anticonceptivos afecta la castidad. Vamos a ver cómo lo afectamos con el video. La Iglesia no acepta ningún método anticonceptivo. La Iglesia, que es madre y maestra, nos orienta moralmente. ¿Y qué es la moral? La moral es la ciencia de la felicidad.
Cuando el hombre es congruente con sus valores, con su dignidad y actúa en consecuencia a ello, el hombre es feliz. Entonces, la moral cristiana, la moral católica, de manera muy concreta, nos invita a vivir responsablemente nuestra sexualidad. ¿Qué significa responsablemente? Significa que tú vas a tener relaciones íntimas con tu mujer o con tu esposo para gozarlas con el fin de la unidad, pero también abiertos a la vida, no contrariando un hecho natural, un acto natural. Cuando tú no lo contrarías, quiere decir que por esa relación puede venir un niño y que tú estás dispuesto a recibirlo si Dios quiere. Tú puedes espaciar o determinar el final del número de hijos que vas a tener por razones generosas y válidas. No por razones egoístas. Si por una razón de darle lo mejor de ti a tu hijo, de darle un cierto nivel de vida y tal, puedes decir con tu esposa, oye, vamos a tener 4 hijos, vamos a tener 5 hijos, los que tú sabes que generosamente le puedes regresar al cielo a Dios, entonces hay razones importantes que no son razones egoístas por las que puedes querer espaciar tus hijos, uno entre otro, y también determinar un número de hijos que tú quieres educar y entregarle al Señor. No es que la Iglesia acepte ningún método anticonceptivo, de ninguna manera, pero sí te pide que ejerzas una paternidad responsable y que uses el conocimiento de tu cuerpo para evitar relaciones durante el periodo fértil cuando quieres espaciar el número de hijos. Y recuerda que tus razones no sean razones egoístas. Necesitamos muchos niños, preciosos niños de parejas que se amen. Europa está sufriendo una implosión demográfica. No tiene hijos, no tiene niños ni jóvenes. Se están acabando esas sociedades. ¿Quiénes somos el futuro de la humanidad? Las familias numerosas. ¿Por qué dicen que el mundo será musulmán? Dicen eso porque los musulmanes se reproducen. A Dios todos los hijos que vengan. Es una mentalidad que les ha ayudado a ser muchos, y son en realidad muchos. Bueno, vamos a conquistar a los musulmanes para Cristo, ¿no? Y nosotros que somos auténticos cristianos, démosle al mundo bellísimos cristianos en nuestros hijos. Y seamos generosos con Dios. Bien, y precisamente hablamos entonces de ese espaciar. Hablamos en palabras, en términos no médicos, porque yo no soy médico. Hablamos de aguantarse las ganas. A ver, hoy estamos en un periodo fértil y pues hay que aguantarse. Y ese aguantarse nos educa a los hombres, a la mujer, nos educa a también aguantarnos cuando no debemos hacer las cosas. Cuando hay una tentación, o sea, te estás entrenando, pues. Cuando utilizas anticonceptivos, entonces no hay consecuencias de esa relación y la vas a tener cuando quieras. Y después tu misma mente, y ustedes me van a decir que son especialistas en la mente humana, que la misma mente va a decir, pues no hay consecuencias, lo puedo hacer con quien yo quiera, a la hora que yo quiera, porque no hay consecuencias. Y la principal causa de la infidelidad es porque las personas piensan que no pasa nada, doctor. Pues sí, y tienes mucho la razón, porque también en la continuación de este párrafo sobre las consecuencias que se vislumbraban desde entonces en esta visión profética, está en que al utilizar los anticonceptivos se va a acentuar la importancia del cuerpo, y esto aumentará la vanidad del tema del cuidado del cuerpo, cosa que ha sucedido, o sea, el embellecimiento. ¿Por qué? Porque la mujer, encontrando que el tema de atracción del hombre no es su persona, sino es su cuerpo, porque eso es lo que agrada al placer de la unidad del cuerpo, de los dos, entonces la mujer, muy astuta para entender eso de la atracción que tiene el hombre sobre su cuerpo, no sobre su productividad, su fecundidad, su ser, su servicialidad, su acogimiento espiritual, no, su cuerpo. ¿Qué estamos viendo el día de hoy? Bueno, la desnudez, la pornografía y todos los temas que tienen que ver con las chicas que prácticamente viven para estar con unos cuerpazos, porque eso es lo que importa. Y eso estaba previsto desde entonces. Y eso acaba, como diciendo aquí, a un simple instrumento de gozo egoístico, y en vez de convertirse en la verdadera compañera respetada y amada. Entonces, se preveía desde entonces lo que iba a pasar, y está sucediendo.
Claro. Y también hablábamos de tu paciente, ¿no? También cómo educamos también en esa parte. Algo que da, lo que también puede ser el programa que decía Lili, es que me da también mis pacientes que, no doctora, me voy a ir, voy a salir unos días y pues ya le dejé a mi hijo adolescente una carterita ahí de bolsitas de condones. Y yo me quedé, pero tu hijo adolescente, sí, porque si me voy a ir, no tengo pendiente que algo pase, mejor yo lo dejo protegido, que nada le pase. Me dolió mucho ver esto porque yo tengo 2 pacientes, uno 16 y uno 18, con SIDA. Y me aseguran, perjuran que todo el tiempo utilizaron preservativo. O sea, entonces, doctora, ¿cómo pudo ser? Sí pudo ser. Mucha gente piensa que nada más para no tener bebés, sin saber que es una ruleta rusa. Están viendo a ver a qué horas te puede caer la muerte. Son 2 muchachos, empezando con una sexualidad desenfrenada, por conocer, por falta de valores, por falta de información, y ellos pensando que se cuidaban, como mucha gente piensa, afuera de los santos, fuera de la farmacia regalando esas bolsitas, creen que no hay consecuencias. Bueno, fuera que nomás fuera un embarazo, es un hermoso embarazo porque es una vida, eso no es una consecuencia hermosa, pero la enfermedad, que es devastadora y que acaba con vidas, porque esa enfermedad acaba con él y con la familia, porque un SIDA es devastador, ¿no saben? Aparte de lo costoso que es, lo difícil que es sobrellevar a un enfermo con SIDA en la sociedad. ¿Qué pasa en la mente, Juan, en la mente de las personas ahí, a consecuencias emocionales en todo esto? Yo creo, Gabriel, que le tenemos que quitar a esto el título de aguantarse. Yo creo que le tenemos que quitar el título de sufrimiento, la etiqueta de, es que entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Porque la gente se preocupa, se angustia. A ver, o sea, si tú tienes una buena sexualidad en tiempos y en momentos, pues no vas a andar, no sé si va a ser vulgar lo que voy a decir, pero no vas a andar como hambriento, pues, ¿no? Estás satisfecho. Entonces, en este periodo de tiempo, no se puede porque físicamente no es lo adecuado, pero estamos satisfechos. San Pablo va a decirlo en el panorama general, ¿no? Que el hombre y la mujer se separen por un determinado tiempo de común acuerdo. Oye, mi amor, fíjate que ya me va a llegar el periodo de fertilidad, vamos como satisfaciendo si existe esta necesidad o alguna necesidad, ¿no? O sea, yo creo que este tema donde el ser humano dice, es que entonces, pues ni modo, voy a tener que hacer un sacrificio. O sea, puede ser, pues, y no es que estemos en contra de los sacrificios, pero ¿qué no si es una buena sexualidad, bien llevada, inteligentemente llevada, de común acuerdo, con una buena cultura? ¿Qué debe de haber esta expresión de sufrimiento? Y, híjole, pues es que, no sé, ahora me tengo que comer las uñas. O sea, me parece que no es necesario llegar a estos momentos de desgaste, ¿no? Yo creo que mentalmente hay que quitar la etiqueta de que si hoy no puedo, entonces me aguanto. ¿Por qué? ¿Por qué una persona que está satisfecha, una persona que ha llevado bien las cosas, no tiene que aguantarse, simplemente se espera? Y también dice San Pablo, no neguéis vuestros cuerpos también, ¿no? No, bueno, y también dice, el tuyo no es tuyo, es de tu esposa, y el de tu esposa es tuyo, y entonces no pidas ni permiso, ¿no? ¿Para qué No, bueno, eso no dice. Eso no dice, los bueno. dolores de cabeza tampoco ahí, no dice nada de los dolores de cabeza. Pero, bueno, vamos a ir a una pausa, porque sí también tenemos mucho más que tratar de este tema, que creo que los especialistas
De veras, Juan ya nos adelantó una herramienta, no es de aguantarse, sino de estar satisfecho y de poder llevar eso de una manera adecuada. Vamos con corte y regresamos. Qué bueno que siguen atentos, porque ahorita el doctor de la Maya nos va a decir unas frases muy importantes escritas en este libro hermoso. Bueno, y ya no son necesariamente de este libro, porque el dato lo tomo de otros documentos que son muy importantes en nuestra vida de fe, y es el tema de la virginidad y la abstinencia, que es un tema que se trata con mucha fortaleza al decir que la mujer no es mujer solo por su maternidad, sino por su dignidad de servicio a la comunidad, de ser capaz de entregarse y de donarse a la otredad. Entonces, reducir, número uno, el tema de soy mujer porque soy fértil o no soy fértil, es quitarle lo esencial de su dignidad de compañera del varón, en donde hay una complementariedad. Y también es muy importante entender que por eso la Iglesia ha sido tan proclive a fomentar la vida religiosa en la virginidad, es decir, en el celibato, es decir, en la no sexualidad. ¿Por qué? Porque es muy claro que en la oración, en la vida espiritual, se puede lograr dominar tanto el miedo como la sexualidad. Y no es de aguantarse, es de poderse precisamente entregarse en una donación hacia sí mismo y al prójimo, en el respeto, para poder lograr la maternidad espiritual en la comunidad. Entonces, la virginidad le recuerda que somos espíritu a quien reduce la maternidad a la corporeidad, y viceversa. La corporeidad recuerda a la virginidad espiritual que aún somos cuerpo y que como tal lo tenemos que cuidar, atender, porque si no también esas prácticas de castigo y de autoflagelación y de mutilación y todo eso que se han practicado también en la historia no son respeto a sí mismos. Bien, hablamos un poquito de la educación y le mandamos desde aquí un saludo a Andrés O'Hagan. Estuvo con nosotros en la Tercera Cruzada y me gustó mucho un ejercicio que él hace. Él saca un preservativo y llama a alguien a que lea lo que dice el preservativo. Todos los preservativos lo dicen. Dice: el uso adecuado de este preservativo puede evitar enfermedades de transmisión sexual y la transmisión de la vida. Pero aquí la parte que resalta es el puede. O sea, ni siquiera los fabricantes de preservativos se atreven a asegurar de que el uso de ese preservativo lo va a evitar una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué usted sí se anima entonces? ¿Por qué si usted lo garantiza? ¿Y por qué todos los que promueven? El otro día tuve un debate con alguien ahí de Conacida, donde decía: para nosotros la única manera de erradicar el SIDA es con el preservativo. Y el fabricante no lo promueve. El fabricante no lo asegura, no se atreve. Y lo acaba de decir Mayra. Hay adolescentes, jóvenes, personas que tienen enfermedades de transmisión sexual y que se atrevieron a usar entonces los preservativos. Entonces, sí es importante, nosotros creemos en este tema, Juan, de que en este tema tratamos de resolver los problemas de la vida matrimonial. Y a veces este tipo de cosas están como que ocultos, ¿no? Como un problema que creemos que no es problema y nos está resultando en problemas de carácter, en problemas de entendimiento, en problemas de comunidad, de comunión. Sí, yo creo que ese es el gran engaño, ¿no? El gran engaño es que con esto tú solucionas. ¿Qué solucionas? Porque finalmente vas a alterar y va a tener un costo. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la única solución es parcial y egoísta, ¿no? Porque finalmente alteras, te perjudicas, no te promueves de manera adecuada. La dignidad humana no es lo más fuerte, lo más adecuado. La dignidad humana no es lo que tendría que ser. Entonces, ¿qué es lo que está satisfaciendo?
Ahora, yo creo que valdría mucho la pena también, y a lo mejor en otro momento se tiene que retomar, el que la sexualidad no solamente es genitalidad, que hay que distinguir pues entre sexualidad y genitalidad. La pareja no nada más necesita la genitalidad, pues, ¿no? También la pareja necesita los abrazos, los besos, las caricias, y de pronto también satisfacen esta necesidad de aprecio, de valorización y demás, pues, ¿no? Como que tenemos que llevar las cosas al ámbito genital, si no, no funcionamos. No, espérame, eso es una ignorancia total. Porque el ser humano lo que quiere es este aprecio, esta revalorización, esta intimidad. Es más, yo lo que diría es que lo más profundo que busca el ser humano es la intimidad. Y entonces se da a través de varios elementos, entre ellos la genitalidad. Pero buscamos la intimidad, buscamos esa cercanía. Entonces, bueno, no podemos reducir la sexualidad meramente a la genitalidad, pues, ¿no? Y para abrazar a mi esposa no necesito anticonceptivos. Bien. Tenemos está muy buena esa. Yo pensaba en eso de si yo te saludo con un guante de látex, te comentaba, ¿no? Que querías hacer el ejercicio. Pues, ¿cómo vas a decir, bueno, que me tienes miedo o te puedo contagiar algo? O sea, como que hay cierto como rechazo, ¿no? Se puede ver como ahí. Vamos con Lili, que tiene algunas llamadas. Sí, aquí primero mandamos los saludos. Nos ha llamado Marta Limón, que felicita al programa, que está muy interesante. También por acá tenemos saludos de Sandra Padilla, que participa también en la rifa de los regalos del día de hoy. Mayra Padilla también felicita al programa por el tema. Eleazar Mercado, a todos los conductores, felicita. Y por aquí tenemos también de Heriberto Torres, que pregunta cómo puede conseguir las playeras de la Cruzada Matrimonial. Bueno, en nuestra página de internet, que es www.cruzadasmatrimoniales.org, ahí puede hacer sus pedidos de lo que necesite, playeras, los CDs de las conferencias o de la música. Ahí nos puede escribir y con mucho gusto lo vamos a atender. Y también por aquí tenemos 3 llamaditas. Por aquí una persona, bueno, que pide no dar su nombre, quiere un comentario por parte de los panelistas. Dice, él lleva 35 años de casado, dice, han tenido 2 hijos, dice, pero siempre ha dejado a su mujer, que su mujer tome todas las decisiones y se siente desplazado por su familia. Bueno, esa es una. Por acá tenemos otra. Dice, ella no quiere operarse, la persona que nos escribe dice, ella no quiere operarse, pero los doctores se lo recomiendan por algunas complicaciones de salud. ¿Qué le recomiendan? Y por aquí también tenemos de Teresa Delgado, que pregunta, ¿qué criterio se maneja con el método Billings? Así que ahí están esas preguntas. Pues ahí está Marita, que nos puede ayudar. Es muy sencillo, de hecho, el método Billings, ¿no, Marita? Sencillo, sí. Además, y hasta ahí en la iglesia tenemos pláticas en asesores en qué pláticas para que se conozcan su cuerpo bien, y es el que ahora sí que permite la iglesia, porque es el que es natural, es el que conoce tu cuerpo. Y en acércate a tu parroquia y ahí te van a decir bien qué días y todo, para que lo ideal es que vayan en pareja a tomar, es que les expliquen bien cómo va el método Billings, porque es el ideal, pues, en una relación, para que perdure la unidad, la comunicación, el amor, y que el egoísmo sea lo menos que tenga que empezar a ver en su relación de matrimonio. Otra pregunta que decía que fue de que si tenía que operarse porque está, bueno, una de las causas o de lo que se permite, porque la iglesia pues médicamente hablando, cuando va en riesgo su vida. Yo, por ejemplo, precisamente, pues 2 cirugías de corazón. Sí, yo por los anticoagulantes y medicamentos que tengo que tomar, un embarazo tendría no iría contra la naturaleza de un bebé. Entonces, realmente sí me tuvieron que hacer, por ejemplo, a mí la salpingotomía por cuestión médica, porque era muy riesgoso mi vida, y si en dado caso me embarazara también. Entonces, vaya con su doctor, vaya con su sacerdote, igual. No arriesgue su vida, su matrimonio es importante, los hijos que tiene son importantes. Dígase a la vida, su vida es importante. Sí, esta decisión siempre se tiene que tomar bajo la dirección espiritual de un sacerdote, que es
el administrador de la misericordia de nuestro Señor. Siempre estos temas, todos estos temas que tienen que ver con la moral, con este evangelio de la vida, tienen que ser consultados con un sacerdote. El sacerdote, con la inspiración del Espíritu Santo, con todo lo que ha estudiado, etcétera, es la autoridad para poder decir esto sí se puede, esto no se puede. Tiene que ir con el sacerdote, sobre todo cuando hay esa parte médica que interfiere en esa parte. Vamos a el último bloque con Lupita Venegas para ver qué nos comenta acerca del uso de los anticonceptivos. Todos los padres de familia necesitamos orientación para orientar a nuestros hijos. El mundo moderno está educando a nuestros hijos en la llamada nueva cultura sexual. Esta nueva cultura está promoviendo en nuestros hijos el hecho de decirles, si eres responsable es que usas condón. Si quieres vivir tu sexualidad, gózala con quien quieras, cuando quieras y como quieras, porque es divertida y no tiene consecuencias. El caso en la vida es tener placer. Frente a esta nueva cultura sexual, ¿cómo educa un papá cristiano, una mamá cristiana auténtica, católicos de verdad? Pues tenemos que irnos a estas enseñanzas de la Iglesia sobre la educación sexual. Primero, que sepas quién es la persona humana y se lo digas a tus hijos. Tú y yo, como buenos cristianos y católicos, sabemos que somos criaturas de Dios, unidad inseparable de cuerpo y alma, y como criaturas de Dios estamos destinados a el cielo. Es decir, tenemos un alma que permanece siempre, es eterna, y nuestros hijos también tienen un alma eterna. Cuando hacemos el amor los papás, estamos abriéndonos a la posibilidad de traer a un ser, no para unos años, sino para toda la eternidad. Por eso la sexualidad es tan importante. Entonces, la visión antropológica es fundamental. La nueva cultura sexual ve al hombre como un animal racional, que nace, crece, se reproduce y muere, y se acabó su vida con su muerte. Por lo tanto, educa para el placer. La visión trascendente que tenemos los padres católicos dice, nosotros somos unidad de cuerpo y alma y nacemos para la eternidad. Por lo tanto, hay que tomar decisiones que agraden a nuestro Creador y nos lleven a la vida eterna. Enseña a tu hijo a amar, a entregarse por otros, a dar la vida por sus propios hijos, por la mujer a la que se unirá para siempre, por el hombre a quien se entregará únicamente a él en fidelidad y exclusividad. La Iglesia te pide que tu sexualidad la ordenes al amor. Y no es la Iglesia apoya esta visión que viene de una antropología que acepta que el hombre es un ser religioso, es una criatura de un creador. Y a él va. Entonces, ¿qué pasa? Tú no vas a educar para el placer, vas a educar para el amor. Entonces, tú vas a enseñar a tu hija, a tu hijo, no a usar un condón y ya, a cuidar su corazón. ¿Hay condones para el corazón? ¿Han hablado con chicas decepcionadas con 15 años? Un hombre las engañó, están embarazadas y no son capaces de entregarse a ellas, de reconocer su responsabilidad, su hijo. Todo esto es fruto de la mentalidad anticonceptiva y de la nueva cultura sexual. Enseña a tus hijos, si eres padre cristiano, católico, a que amen con su cuerpo. Bien. El lema de Cruzadas Matrimoniales lo dice: por la vida, la familia y la sociedad. Y si los matrimonios no defendemos la vida, no habrá quién. Porque los gobiernos están haciendo estrategias o tienen estrategias. Me sorprende aquí en Guadalajara, para los que nos ven en el extranjero, fuera de México, aquí en Guadalajara, acaba de pasar una ley donde ordenan a todas las personas que tienen discotecas, bares, que le llaman antros, a poner afuera en la puerta unos contenedores transparentes con preservativos gratis, para evitar lo que ellos dicen que van a evitar. ¿Qué hacer entonces ante esos ataques, ante esas promociones del uso de los anticonceptivos? Informar, educar, como bien lo dijo Lupita, y es lo que estamos tratando de hacer en este programa, doctor. No, es muy cierto, estamos totalmente de acuerdo, porque además lo dices bien, nosotros no somos anti nada, y es muy importante que los católicos no somos anti, somos pro en todo, pro virtudes, pro sociedad, pro comunidad, pro misericordia, pro vida,
procultura de la vida, o sea, y eso es una característica muy importante y claro que hay que cuidar la vida en todos sus aspectos y sobre todo esa dignidad de la que tanto hablamos. Bien, vamos a la herramienta porque también en esto hay herramienta. Juan Rosales nos tiene algo preparado. Muy bien. Bueno, ya habíamos hablado y lo hemos comentado durante todo el programa que es plan de Dios el que nosotros tengamos cierta funcionalidad en nuestro cuerpo y tengamos un esquema mental, un esquema biológico y que hay que respetar ese esquema. Yo quiero basar la herramienta del día de hoy en 2 citas bíblicas muy concretas que nos van a hablar de lo que sí tendríamos que hacer para realmente cuidar nuestro cuerpo y realmente caminar conforme al plan de Dios. La primera cita bíblica viene en el libro de Jeremías y dice: me llegó una palabra de Yahvé, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Primera herramienta dentro de este contexto, muy sencillo. Dios tiene un plan. Dios te hizo con un esquema, con una estructura, con una funcionalidad. Y si nosotros metemos otros elementos, vamos a romper con ese esquema que está hecho de manera perfecta. Pero entonces hay un compromiso en el ser humano a cuidar esto que Dios nos ha dado para que lo administremos. Porque debes de recordar que el cuerpo te lo ha dado Dios para que lo administres. Y entonces vendría una segunda cita. Escúchala muy bien porque me parece sumamente importante. Si hemos entendido que el plan de Dios es darte esta funcionalidad corpórea, pues entonces ahora vamos a ver cómo la tenemos que administrar. Y dice San Pablo en Tito: las mujeres ancianas, dígase las mamás, dígase las mujeres que ya tienen experiencia, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y escuchen muy bien, dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, a tener cuidado de su casa. ¡Qué interesante! San Pablo sabía que había un gran peso en las mamás, en las mujeres que ya tienen experiencia, y les pide entonces que eduquen, fíjense bien, que eduquen a las más jóvenes, a que cuiden sus cuerpos, a que sean castas, a que lleven esta situación relacional de marido, de esposa, a una virtud y a una dignidad humana preferencial. Sobre todo en la dignidad humana. De tal manera que, bueno, nuestra herramienta te da una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Que tú te preocupes y te des a la educación de las más jóvenes. Gracias. Vamos ahorita a una pausa y regresamos. No se vayan. Está esto muy bueno. Bueno, aquí agradecemos las llamadas que nos hizo llegar Piedad García, que nos habló desde Querétaro, dice que felicita a todos en el programa y ella comenta que el uso de los anticonceptivos es muy riesgoso, que además de SIDA provoca cáncer. Bueno, aquí también tenemos llamadita de Aurelia Guillermina, que bueno, felicita a todos en el panel, aquí en el programa, y también Marisela Martínez, dice que felicita al programa, dice, por los temas que se tratan, sobre todo el día de hoy. Dice, me gustaría que ampliaran sus temas, pues el tiempo es muy corto. Pues sí, se pasa volando el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar para sacar los ganadores del día de hoy. Son 6 premios en total los que tenemos el día de hoy. Bueno, tenemos aquí, bueno, de Marisela Martínez. También tenemos... ¿Qué se lleva, Marisela? A Marisela se lleva la playera, una playera. Okay. La siguiente playera se la lleva Aurelia Guillermina. Luego aquí tenemos el libro, se lo va a llevar Armando Navarro. Luego tenemos por acá los CDs, que va a ser para Alejandra Padilla y para Mayra Padilla. Sí, falta pueden pasar. ¿No?
¿Perdón? ¿Eran 3? Sí. Son 3. Sí. Es verdad, falta otro más. Tenemos aquí Heriberto Torres, se lleva otro CD. Sí, entonces pueden pasar aquí a las instalaciones de María Visión a recoger sus regalos. Muy bien, Lili, ya sacaste 2 hombres. Ya 2 hombres, ahora sí no hubo discriminación. Ya no hubo discriminación, ahí vamos mejorando. Aquí hay una cosa muy importante que tenemos que antes o como conclusión, antes de que nuestros especialistas también nos den sus conclusiones, hay que estar informados porque muchos de los métodos anticonceptivos que se promueven no solo son anticonceptivos, sino son abortivos. Como el dispositivo intrauterino, como la pastilla del día siguiente y como varios de los anticonceptivos que se utilizan son abortivos, atentan contra la vida porque la vida misma se genera en el momento de la concepción, no a las 12 semanas, no a las 9 semanas, no a las 3 semanas, no en el momento que las leyes y los congresos decidan que es vida. La vida se genera desde el momento de la concepción y esa parte la tenemos que tener muy, muy clara. Esa es la parte que tenemos que defender como cristianos, como católicos. Por eso tenemos que estar informados, doctor. Eso es un hecho. Yo creo que esa parte que mencionábamos sobre la capacidad de estudiar y de indagar y de estar bien documentados. Una familia católica estudia y se documenta. Me gustaría dar algunos de los lineamientos que da esta encíclica desde 1968 y que las pone como directrices o directiva pastoral. La primera es pues la presencia de Dios en nuestras vidas y esa es la guía que precisamente nos lleva a que siempre estemos unidos en la iglesia para que estos temas pues no los tomamos a la decisión como se nos pega la regalada gana. La otra también, pues, observar estas leyes de las que tantos estamos hablando, leyes neotestamentarias o del Antiguo Testamento, que son prerrogativas, lineamientos que nos llevan a entender todos estos aspectos. Y luego un tema que me encanta porque yo creo que es donde más debemos trabajar en este mundo tan material y tan humano, en el dominio de sí mismo, para el miedo, la bebida, las drogas, la ludopatía, o sea, más dominio a nosotros mismos, una familia católica con la presencia de Dios en el magisterio de la iglesia, pues más control de nosotros mismos. Yo creo que es clave para no desatar esa sexualidad. Y luego también crear un ambiente favorable hacia el tema de la castidad, la abstinencia, todo lo que significa el que no exaltemos los sentidos, la pornografía, la desnudez, toda esa vanidad corpórea, toda esa sensación de estímulos tan excitantes de los que estamos viviendo. Y todo esto pues concluye también que seamos capaces de intervenir, ser propositivos con las autoridades políticos sociales y no dejar que también todo esto parezca que no hay consecuencias, hacen lo que se les pega la regalada gana con una austeridad político-moral que dices, bueno, ¿dónde está la ética? No hay más que controles o al contrario hagan lo que se les pegue la regalada gana y nos dan instrucciones de los organismos internacionales que hay que hacer eso y todo el mundo lo hace sin cuestionamiento alguno. Yo creo que los católicos tenemos que alzar un poquito más la voz y decir, oigan, esto no está bien. Entonces, todos estos lineamientos pastorales a mí me parecen muy importantes retomarlos y están en documentos que la verdad están al alcance de cualquiera de nosotros. Y muy sencillos. Qué bueno que trajo ese documento, doctor. Son documentos fáciles de leer, rápidos, dan mucha luz, mucha orientación a las dudas que podemos tener con respecto a este tema y muchos otros temas. Juan. Bueno, yo quisiera concluir, Gabriel, un tema que no tocamos mucho, pues, pero que creo que puede entrar como una parte importante, es el tema de la participación del hombre en este esquema, pues, ¿no? Porque de pronto yo me ha tocado escuchar y me ha tocado ver el que la mujer, si no está muy preparada, se ve presionada por el hombre, o cuando hablamos de un cuidado como el método Billing, pues de pronto el hombre no lo entiende y entonces no comprende la situación y cómo se tiene que dar. A mí me parece que si la mujer la dejamos sola en este terreno, pues finalmente va a haber una situación dividida dentro de la familia. Entonces, hombres, yo creo que hay que involucrarnos con esta parte y darle un apoyo a la mujer para que ella no se sienta ni sola ni aislada,
dentro de estas situaciones que me parece, bueno, somos compañeros en todo, pues, y este es un asunto sumamente importante. Entonces yo haría por ahí una mención para que los hombres nos involucremos y apoyemos a la mujer en este aspecto, ¿no? Bueno, pues ahora sí que ya nos tenemos que ir. Quedaron muchas cosas en el tintero. Esto es algo más amplio, como dicen los doctores. De veras, algo que yo sí insisto mucho, mamás, papás, tenemos que volver a los valores, tenemos que empezar ahora sí que a enseñar a nuestros hijos el valor de su vida, de su persona. Y solo con Dios podemos llegar a esto, solo no podemos. Siempre de la mano de Dios podemos llegar a fomentar ese amor y ese amor a la persona misma, para que no le faltemos a nuestro Dios, que tanto nos ama y está ahí para chiquearnos todos los días. Bien, pues nos vamos Lili, gracias. Por ahí ya tenías un par de llamaditas. Sí, nos llegaron 2 llamaditas ya así como corriendo, de Margarita Robles, que felicita el programa, y de Leticia Rodríguez. Agradecemos sus llamadas y les recordamos que el próximo programa estaremos tratando los casos que nos hagan llegar por correo electrónico, que es cruzadas_matrimoniales@mariavision.com, para que nos escriban y sus casos sean tratados. Dudas que tengan, pues podamos tratar de resolvérselas a la luz del Espíritu Santo. Y agradecemos que nos hayan acompañado en esta edición de Cruzadas Matrimoniales. Hasta luego.